Quiero que vayamos a Romanos. Estamos estudiándolo bien despacito. No vamos rápido, ¿verdad? Porque me interesa a mí que aprendamos algo, que aprendamos en que sea, ¿verdad? Lo más importante. A veces, digamos, el apóstol Pablo, para explicar una verdad o una doctrina, en el caso nos mete un montón de versículos y se siente como que repite o insiste, quizás sería la palabra más correcta, en lo que nos quiere decir. Vamos a leer Romanos 5:12 al 21, ¿verdad? El miércoles anterior estábamos hablando ya de esto y vamos a continuar. Lo tenemos, hermanos, 5:12 de Romanos. La palabra del Señor se lee el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: por tanto, siempre les he dicho yo, ese por tanto es en consecuencia de lo que viene hablando arriba. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, otra vez, conclusión. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos como justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. ¿Mediante quién? Mediante Jesucristo, Señor nuestro. Padre, le damos infinitas gracias por su presencia, por su poder, por su amor, por su bondad, por su bendita misericordia. Que su Santo Espíritu sea el que tome el control completo de este estudio. Espíritu Santo, regálenos esa gracia, regálenos esa capacidad para poder explicar lo que usted quiere que aprendamos. Que su Santo Espíritu sea hablándonos a nuestro corazón, explicándonos lo que necesitamos entender.
bendíganos, abra nuestro entendimiento, quite todo cansancio, quite todo estorbo al enemigo y regálenos por favor su bendición. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Insisto, yo les recomiendo en el nombre del Señor que no se me mueva, que no se me esté moviendo ya, y les recomiendo, hermanos, que trate de estar aquí. Si usted se me va por rato y regresa, no va a entender nada, ¿verdad? Vamos a irnos de regreso igual como venimos. Y el propósito de su pastor y el propósito suyo debe ser, hermanos, venir a la casa del Señor y aprender. Como le digo yo, son de las cartas más difíciles. Romanos es de las cartas más difíciles. ¿Y por qué es más difícil? Porque está cargada, hermano, muy cargada de doctrina bíblica. Pero a usted y a mí como creyentes, lo que más nos regala fundamento para que no nos mueva nadie, para que no venga gente tratando de meternos ideas que no son, lo que al creyente lo fundamenta es la doctrina bíblica. Y todas las cartas, todo el Nuevo Testamento está cargado de doctrina bíblica, ¿verdad? Y es lo que algunas veces no nos gusta la doctrina. Nos gusta más un sermón, una predicación, ¿verdad? Qué sé yo, de prosperidad, qué sé yo, de bendición. Y a mí me cuesta menos predicarle eso. Pero la doctrina, la enseñanza bíblica es el fundamento nuestro. El apóstol Pablo está tratando de enseñarnos y está tratando de hacer una comparación entre Adán y Cristo. Hay un momento por ahí que dice que Adán es un tipo de Cristo. ¿En qué sentido Adán es un tipo de Cristo? Porque Adán hizo una acción que involuntariamente nosotros fuimos afectados. Toda la humanidad involuntariamente, no nos preguntaron, sino que en él, en Adán, usted ha oído la palabra en Cristo también, ¿verdad? Usted ha oído la palabra en Cristo, todos los muertos en Cristo, significa que ya estamos amparados en Cristo. Pero mientras nosotros no estamos amparados en Cristo, estamos nosotros en Adán, porque somos descendientes de él, porque hermano es nuestro abuelito, tatarabuelito, ¿verdad? No sé cómo se le debería llamar, porque todo ser humano descendemos de Adán, toditos, nosotros todos, no hay uno que no. Por allí a veces oigo yo gente queriendo argumentar que la esposa de Caín, queriendo argumentar que de dónde salió, porque no, la Biblia no se detiene a especificar algunas cosas, pero es bien sencillo, porque cuando habla de Adán y Eva, dice que ellos procrearon hijos e hijas. O sea, hermano, no pudo haber salido de otro lado la esposa de Caín. Tuvo que haber sido una hermana de él, ¿verdad? Una hermana de él. No hay otra opción, pero la gente que le gusta andarle buscando errores a la Biblia o queriendo confundir, tratan de argumentar ahí que la esposa de Caín salió de otro lugar. Ahora no es ese el punto, no es ese el punto. En Adán todos nacimos con pecado o nacimos en pecado. Usted va a escuchar o escucha, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, estos términos. Usted los escucha por ahí, o si no los ha oído, yo se los voy a mencionar. Por ejemplo, el término herencia adámica. No sé si usted ya lo había oído, pero todos tenemos una herencia adámica
y la herencia adámica es el pecado. O sea, él nos heredó eso. Usted no le preguntaron si quería un poquito de la desobediencia de él, pero nos la pusieron. Usted ha oído por ahí naturaleza caída, no sé si usted ha oído ese otro término, también tiene que ver con el pecado. Nuestra naturaleza que está en nosotros es una naturaleza caída, ¿verdad? Sin embargo, cuando Cristo viene, Él nos pone otra naturaleza. También no sé si usted ha oído esa otra expresión, viejo hombre, que yo les digo, con las hermanas no sé cómo decirles, ¿verdad? Porque al cristiano, cuando de repente se le sale la otra manera, como lo decimos nosotros, que no es bíblico, la caja ilustre, empezamos a decir malas palabras, lo que nos está saliendo en ese momento es su viejo hombre. Porque el viejo hombre, ahí lo anda llevando usted, ahí lo ando llevando yo. Por eso debemos de tener mucho cuidado, porque nuestra naturaleza pecaminosa ahí está. Qué bueno hubiera sido que cuando Cristo nos perdonó, que Cristo nos salvó, nos hubiera quitado nuestra vieja naturaleza. ¿Cuándo se va a terminar esa? Cuando muramos. El día que muramos, ahí se acabó. Pero mientras tanto usted anda llevando ahí la herencia de su abuelito Adán. Yo la ando llevando también, no me la puedo quitar. Entonces, a esa también se le llama naturaleza caída. Se le llama viejo hombre. Se le llama carne, la carne, ¿verdad? Cuando se habla de que a veces nosotros andamos en la carne, estamos hablando de la parte humana, de la naturaleza caída. También se le llama obras de la carne, ¿verdad? Eso lo dice la santa, bendita, divina palabra del Señor. Entonces, hermanos, nuestro abuelito Adán, como usted le quiera llamar, nos heredó eso, sin que nosotros decidiéramos si queríamos o no queríamos. Y la palabra del Señor lo afirma, Romanos 5:12, ¿verdad? El versículo que estamos estudiando. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, el pecado entró al mundo por un hombre, y ese hombre se llama Adán, ¿verdad? El primer hombre o el primer ser humano que Dios creó. Adán, cuando fue creado sin pecado. O sea, él no fue creado pecador. Él, antes de pecar, antes de que la serpiente lo engañara a Adán y a Eva, ellos estaban en la etapa, yo les he explicado un montón de veces, en la etapa que se llama inocencia. Estaban sin pecado. Pero en el momento que ellos desobedecen a Dios y obedecen a la voz de la serpiente, de la culebra, del enemigo, de Satanás, como usted le quiera llamar, en el momento que ellos desobedecen a Dios y obedecen a la serpiente, en ese momento el pecado entró en ellos. En ese momento de la desobediencia, el pecado entró en Adán, el pecado entró en Eva, y ellos siendo los primeros seres humanos en la tierra, ellos fueron heredando de generación en generación ese problema, esa naturaleza, ese viejo hombre. Ellos lo fueron heredando a cada persona que ha ido naciendo. Nosotros, cuando ya engendramos a nuestros hijos, hermanos, esos hijos que nosotros engendramos ya vienen con ese problema, ya vienen contaminados, ya vienen con ese pecado. Y dice la palabra de Dios, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, en el momento que el pecado entró al hombre, y por el pecado entró la muerte. En el momento que hermanos, el pecado entró en Adán, en ese momento también entró la muerte, ¿verdad? Porque antes de eso no tenía problema. Antes de eso él estaba bien.
Pero a partir del momento que Adán desobedeció, que Adán pecó, a partir de ese momento, amados hermanos, entró la muerte en Adán. Quiero que vaya a Génesis 5:5. Génesis 5:5. Génesis 5:5. Génesis 5:5. ¿Lo tenemos, hermano? La palabra del Señor dice: y fueron todos los días que vivió Adán. ¿Cuántos días fueron? 930 años. ¿Y qué pasó con Adán? Y murió. O sea, amados hermanos, cuando Dios le dijo a Adán que si comía del fruto del árbol de la ciencia y del bien y el mal, si comiera de ese árbol, él iba a morir. Y él iba a morir, pero vino la serpiente, vino la culebra. Vamos a Génesis 3. Génesis 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ya Dios le había dicho a Eva, a Adán y a Eva, que si comían de ese fruto iban a morir. Ellos tenían la palabra, ellos tenían la instrucción, ellos tenían la enseñanza. Yo les dije que Adán no cometió este error por ignorancia. Él sabía lo que estaba haciendo. El problema que la serpiente lo engañó. Versículo 4. Dios le dijo que iba a morir, pero viene la serpiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué dijo la serpiente? ¿Qué dijo la serpiente, hermanos? Dios, ¿qué dijo? Si cometes ese fruto vas a morir. Y la serpiente, ¿qué dijo? Dios dijo vas a morir y la serpiente dijo no vas a morir. Ahí es donde se da el problema. Ahí es donde se da el problema, porque Dios da la instrucción, Dios da la recomendación, pero la serpiente viene queriendo engañar y lo logra, hermano. La serpiente logra engañar a Eva, logra engañar a Adán, porque Dios ya les había dicho, si comes de ese fruto vas a morir, pero viene la culebra y le dice, no te va a pasar nada, se puede pecar. No vas a estar, no vas a sufrir ningún problema, ninguna consecuencia. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Verso 5, esa palabra entonces es después de. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amados hermanos, vénganme para acá. Allí inmediatamente el hombre pecó. Ya se vio un resultado.
ya hay un problema, porque ya les expliqué yo que pasó de la etapa de la inocencia a la conciencia. Lo primero, cómo podemos ver cómo Dios vio que ellos habían pecado, es que él andaba escondiéndose y le dijo que estaba desnudo. Y ya Dios dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, entendió que han pasado de una etapa de la inocencia a la etapa de la conciencia. Ahora, hermano, Adán no cayó muerto ahí. Adán y Eva no cayó muerto. Ellos no cayeron muertos. Dios les había dicho que iban a morir el día que desobedecieran, el día que probaran de ese fruto. Allí Adán no murió. Allí Eva no murió. Pero cuando nos vamos al 5, ¿qué le dije yo? ¿5 qué le dije yo? 5:5. Génesis 5:5 le dije yo. Y dice en Génesis 5:5, y fueron todos los días que vivió Adán, ¿cuántos? 930 años. ¿Y qué pasó? Y murió. No murió allá el día que pecó. No murió allá el día que desobedeció. Pero ese día que desobedeció, en su interior, en su cuerpo, adentro de él, se inició un proceso, hermano. Véngame para acá. Aquel día que él pecó, ese día el pecado entró en él, y juntamente con él entró la muerte, y esa muerte, ese día que entró, comenzó un proceso de degeneración en el interior de Adán. Y no es que él iba a morir en el mismo momento, sino que lo fue dañando, y era de 930 años cuando falleció, cuando murió. No sé si ustedes me entienden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese fue el resultado de la muerte. ¿Por qué todos los seres humanos mueren? ¿Por qué todos los seres humanos morimos? Por el pecado que nos fue transmitido por medio de Adán. Mueren niños, mueren jóvenes, mueren adultos, mueren ancianos, todos morimos y todos tenemos que morir. ¿Por qué? Porque el pecado aquí está. Ya le dije yo, eso no se ha terminado, eso no fue quitado, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, eso fue la herencia adámica, esa fue la herencia de Adán, y la palabra del Señor lo dice en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte, mire qué tremendo. En el momento que entró el pecado en el hombre, también juntamente con el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, no se trata del pecado, hermanos, que cometemos nosotros a diario, cuando habla aquí por cuanto todos pecaron, sino que allí se refiere al pecado que heredamos, al pecado con el cual nacemos. Usted puede observarlo, lo puede ver en un niño pequeño, hermanos, y ya hace berrinche, pues, y ya da problemas, pues. Ya en él ya existe un problema, y el ejemplo más claro fue en Caín. En Caín, que cuando ellos trajeron ofrenda delante de Dios, a Dios le agradó la ofrenda de Abel, pero no le agradó la ofrenda de Caín. ¿Y quién le enseñó a Caín que se podía matar? ¿Y quién le enseñó a Caín que podía hacerle daño a su hermano? El pecado ya estaba en él, la herencia ya la tenía, y se lo invitó allá al campo, y allá cuando estaban solos lo mató. Allí podemos ver el resultado ya del pecado. El pecado se ha ido transfiriendo de generación en generación, de tal manera que aquellos que no han nacido, el día que nazcan van a nacer con el mismo problema. No es posible, no hay manera que usted me diga, mire, vamos a engendrar a alguien que no traiga pecado. ¿Por qué? Porque es el varón el encargado de engendrarlo.
Y esa simiente con la que son engendrados todos los niños ya está contaminada, ya está en problemas. Por eso cuando Jesucristo fue engendrado en el vientre de María, ¿quién fue el encargado de engendrarlo? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él fuese sin pecado. Es la diferencia, Jesucristo no tenía pecado. Entonces, eso es lo que está diciendo Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hermanos, la muerte se fue transmitiendo de generación en generación hasta llegar a nuestros días. Y yo les explicaba, y me es de mucho interés que usted lo entienda, porque la gente cree que se condena por los pecados que comete a partir de aquel día que ya tiene entendimiento hasta la muerte. Hermano, si se pudiera, que no se puede, que naciera alguien y que nunca pecara después de que nació y lo encerraran, lo guardaran, lo escondieran en un lugar donde nunca pecó, pero si esa persona no recibe la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, no necesitó pecar, sino que ya desde que nació, ya esa persona venía condenada. ¿Por qué? Porque ya trae el problema, ya viene contaminado con el pecado de Adán. Y eso es bien importante porque la gente cree que se condena por lo que hace desde el día que nace hasta que muere. Y no es que ese pecado no cuente. Pero el problema no es solo ese, sino que el problema es con el pecado que nació. Por eso, mire, esto de lo que nos habla es que todos necesitamos a Cristo, porque todos en Adán estamos condenados. Y en Cristo, los que estamos en Cristo, podemos obtener salvación, o obtenemos salvación, obtenemos la gracia, porque de esto es lo que está hablando el apóstol Pablo acá en la carta a los romanos. El interés de él no es condenar al mundo. El mundo ya está condenado. El interés de él es que entendamos que todos necesitamos de Cristo, que todos necesitamos de la gracia divina, que todos necesitamos del sacrificio de él, que todos necesitamos de la sangre preciosa que mi Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. ¿Están conmigo, hermanos? Ese es el propósito del apóstol Pablo. Ahora, aquí hay unos versículos. Esto parece que es como un paréntesis, hermano. El apóstol Pablo está desarrollando el tema de Adán y Cristo, pero en medio trata de meter esto como un paréntesis para dar una mayor explicación. Pues antes de la ley, versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. O sea, hermano, el pecado existió desde que Adán pecó, pero pasaron muchos años hasta que la ley de Moisés vino. Pasaron muchos años. La gente pregunta, mire, ¿y por qué cómo se llama el papá de José? ¿Cómo se llama el papá de José? Jacob. ¿Por qué Jacob tenía 4 mujeres y no había problema? ¿Por qué se cometieron algunos errores allí y nadie dijo nada? Hermano, no había ley. Y cuando no hay ley, no se puede inculpar a nadie de pecado, ¿verdad? O sea, ahorita nosotros estamos en un proceso bien delicado y no sé yo realmente cuándo va a entrar en vigencia eso. Pero a partir de unos días más adelante, en nuestro país se van a poner más rigurosas las leyes de tránsito. Entonces, hermanos, hasta este día, si a usted lo agarran manejando la motocicleta
hasta este día, si lo agarran manejando la motocicleta sin portar un chaleco, hasta este día, legalmente hasta este día, no hay ley para infraccionarlo porque usted no anda el chaleco. Si usted anda un extinguidor ahorita de media libra, porque esos son los que andábamos, así chiquitos, legalmente hasta este día, la policía no lo puede infraccionar porque usted le enseña un extinguidor de media libra. Porque la ley solo dice, hasta este día la ley solo dice que usted debe de andar un extinguidor. Yo no sé hasta dónde va a llegar la ley, no la he visto. Pero en Estados Unidos, si usted lleva gente en un pica, como aquí hermano, encaramamos un montón en la parte de atrás del pica. Óigame, en Estados Unidos, si a usted lo agarran con un montón de gente atrás de un pica, lo infraccionan, porque esa parte de atrás no es para andar moviendo gente. Es si usted quiere llevar una mesa o quiere llevar un objeto. ¿Por qué en nuestro país no nos dicen nada que andemos con gente atrás? Porque hasta este día la ley no lo menciona que es infracción. Pero si mañana en la nueva ley de tránsito dice que usted no puede subir gente atrás a no ser de que lo ande con un camper adecuado y a usted lo agarran con gente atrás y la ley dice que usted no puede subir gente atrás, lo van a infraccionar. No sé si usted me entiende. O sea, si la ley no menciona algo, no hay con qué lo puedan declarar que usted infringió. Entonces, el versículo 13 dice, pues antes de la ley pecado había. Si pecado existió, el pecado existió después de la desobediencia de Adán. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado a nadie. Regáleme un segundo. ¿Para qué vino la ley? ¿Cuál fue el propósito de que la ley viniera? Hermanos, porque si no tenemos la ley, no hay manera de decirle a la persona, usted está pecando, usted está infraccionando, usted está cometiendo un error. ¿Por qué? Porque no hay cómo medir si eso es correcto o es incorrecto, aunque se supone que hay una ley moral adentro de nosotros. Pero la ley vino para que todos los habitantes tuviéramos cómo identificar que estábamos cometiendo errores, estábamos pecando, no estábamos bien. La ley nunca vino para justificar a nadie, porque la ley no justifica, la ley no perdona, la ley no salva a nadie. La ley solo sirve para decirle a hermana Meilen, bueno, usted, hermana Meilen es abogada, ella sabe de leyes. Mire, señor, usted cometió un error. Aquí la ley dice que no debe de hacer eso. Para eso vino la ley. Pero antes de Moisés no había ley, hermano. La ley vino con Moisés, y eso es lo que el versículo 13 dice. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado a nadie. A nadie le podemos decir usted está en un error porque no hay ley. ¿Cómo lo identificamos? Versículo 14. Versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aquí el apóstol Pablo nos está tratando de explicar algo. Aunque no teníamos la ley para inculpar a las personas de aquella época de que estaban cometiendo errores, de que estaban pecando, pero sin embargo la muerte, a pesar de que no teníamos ley para inculparlos a ellos, sin embargo la muerte, óigame hermanos, la muerte reinó. Porque cuando el pecado entró en Adán y Adán le fue transmitiendo ese pecado a todas las generaciones, la muerte reinó. O sea, ella mandaba, ella gobernaba, ella hacía lo que quería, la muerte. O sea, estábamos en un problema enorme porque la muerte, imagínense que allí estábamos perdidos todos, porque la muerte reinaba.
aún sin que la gente tuviera conocimiento de que lo que estaba haciendo era pecado, pero como la muerte, como le dije yo, la muerte fue transferida de generación en generación. Y dice la palabra de Dios, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron. Aquí está, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. No importaba que los habitantes de aquella época no hayan sido desobedientes como Adán fue desobediente, porque el problema ya lo estaban heredando, ya le dije yo, ya lo traían. Y la muerte no se escaparon de ella. La muerte gobernaba, la muerte reinaba, la muerte gobernaba. Y dice el versículo 15, pero el don, póngame atención, pero el don no fue como la transgresión. ¿Cuál es el don, hermano? Pero el don, el apóstol Pablo se pone a hablar del don, ¿verdad? ¿Cuál es el don? El don es la muerte de Jesucristo. ¿Qué es un don? Es un regalo, ¿verdad? No, la iglesia tiene dones espirituales. El que canta, el que predica, el que ora por los enfermos, son dones espirituales, son regalos que Dios nos ha dado. Entonces, cuando el Señor se refiere aquí al don, se está refiriendo, hermano, al sacrificio de mi Señor Jesucristo, porque ese es un regalo que Él nos dio cuando Él murió en la cruz del Calvario para darnos la justificación, para declararnos justos. Es un don, no, nosotros lo tenemos que creer en Él. Entonces dice el versículo 15, pero el don, el sacrificio, no fue como la transgresión. ¿La transgresión cuál fue? La desobediencia de Adán. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, o sea, por la transgresión de Adán, por la desobediencia de Adán, muchos murieron. Adán se encargó de contaminar a todas las generaciones. Y dice el versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel fue uno, solo fue un error, solo fue un pecado, solo fue una desobediencia, por el error de aquel uno, murieron los muchos, abundaron, coma, y hay una coma, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, y ese hombre se llama, regáleme un segundo, no quiero que me vaya confundido. Uno solo, Adán, nos contaminó a todos, pero dice que el don, el versículo dice el don, pero el don no fue como la transgresión, porque Adán solo cometió un error, una desobediencia, y eso contaminó a toda la humanidad. Ahora viene Jesucristo, y por la obediencia de Él, óigame por favor en el nombre de Dios, por la obediencia de Él, de ir a morir a la cruz del Calvario, esa es la obediencia de Jesucristo. Por eso era necesario que Cristo muriera, por eso era necesario que Él viniera a derramar su sangre, porque hay un problema que lo generó Adán y hay que curarlo. No hay manera no se puede hacer algo diferente. Alguien tiene que arreglar lo que vino a arruinar a Adán. Y por eso el único es Jesucristo. Por eso el Espíritu Santo lo engendra en María. Nace por obra del Espíritu Santo, crece, predica el Evangelio, y cuando ya se cree de 33 años, hermano, muere en la cruz del Calvario. ¿Para qué muere? Para corregir lo que hizo Adán, de contaminarnos a todos, de enfermarnos a todos, de condenarnos a todos, porque nosotros cuando nacimos condenados. ¿Por qué Efesios capítulo 2 dice que nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados? Sin Cristo nosotros estamos muertos. ¿Por qué el Señor le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo?
le habla de un nacimiento espiritual. Nicodemo no entendí. Si Nicodemo no nace de nuevo, si el ser humano no nace de nuevo, está condenado. Entonces, el versículo 15 dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Hermano, si por el pecado de uno muchos han muerto, por el sacrificio de uno solo, un solo sacrificio, una mayoría, podríamos así decirlo, podemos ser salvos, porque la gracia es mayor, es más grande, es más poderosa. Imagínense que Adán solo cometió un error y con ese error nos contaminó a todos, pero el sacrificio de Cristo es más fuerte, más grande, más poderoso, porque la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario nos puede limpiar a nosotros, a toda la humanidad, de nuestros pecados, ¿verdad? O sea, es una cantidad enorme, 7,000 millones, 7,000 o 700,000 millones de habitantes, algo así es el número, pero es un número enorme de habitantes y todos pecando. Pero la sangre de Cristo es suficiente para perdonar todos los pecados si las personas se quieren arrepentir. Entonces, versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. O sea, cuando Adán pecó vino un juicio y ese juicio fue el que lo condenó a él y condenó a todos los que veníamos detrás de él. Pero el don, versículo 16, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea, el sacrificio de Cristo vino a causa de muchas transgresiones, porque la sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario tiene capacidad, tiene la capacidad para justificar, para declarar justo a todo aquel que venga a buscar esa salvación. 17. Pues si por la transgresión de uno solo, oiga, esto es bien, bien importante, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, no se le olvide, hace un momento le estaba diciendo yo que allá en el inicio la muerte reinaba, la muerte mandaba y decían no hay opción, no hay nada que el ser humano pueda hacer, la muerte se lo va a llevar y va a estar condenado. Pues dice el versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, óigame, mucho más reinará en vida por uno solo, quien es Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Hermanos, ¿están aquí conmigo? Allá en Adán reinó la muerte. La muerte mandaba. La muerte gobernaba. Nadie se escapaba. No había opción. No había perdón. No había salvación. No había nada. Pero en el momento que mi Señor Jesucristo viene, entrega su vida, derrama su sangre preciosa por toda la humanidad, se abre una nueva ventana, se abre una nueva oportunidad, y lo dice el versículo 16, perdón, versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. Esto es bonito, mire, cuando venimos a Cristo, nacemos de nuevo y reinamos en vida por un solo Jesucristo. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Hermano, ¿está conmigo? Los que reciben, los que creen, los que aceptamos a Cristo, los que aceptamos el sacrificio, reinaremos en vida. En el momento que nosotros ponemos nuestra confianza en mi Señor Jesucristo, nacemos de nuevo. Nacemos de nuevo. Somos nueva criatura. Por eso la palabra del Señor dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. La muerte ya no, hermano, la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. Le voy a explicar la muerte física, porque en el cuerpo el pecado ahí está. La muerte física tenemos que llegar, pero la muerte espiritual no. Nosotros va a morir este carapacho, esta carne, hay que morir y hay que enterrarla, pero nosotros vamos a vivir eternamente con Cristo Jesús.
¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra confianza en Él, porque hemos recibido a Cristo Jesús, el que nos da esa justificación, ¿verdad? Porque Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Regalémosle un fuerte aplauso al Señor. Padre, le damos infinitas gracias por su presencia, por su poder, por su amor, por su bendita misericordia. Que su Santo Espíritu, Señor, sea el que tome el control completo de nuestras vidas.